La electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que estudia 1. El uso de reacciones químicas espontáneas para producir electricidad. 2. El uso de electricidad para producir reacciones químicas no espontáneas. 3. Los procesos de corrosión. La base de los procesos electroquímicos está en las reacciones de óxido-reducción. Estos procesos electroquímicos son reacciones llamadas redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. El término oxidación comenzó a usarse para indicar que un compuesto incrementaba la proporción de átomos de oxígeno. Igualmente, se utilizó el término reducción para indicar una disminución en la proporción del oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que una oxidación es cuando pierde electrones y una reducción cuando gana electrones. Para entender un poco más este tipo de reacciones, aprenderemos a balancearlas por dos métodos. El primero es el método redox o cambio de número de oxidación y el segundo es el método de ion-electrón. En el método de redox se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Asignar el número de oxidación de todos los elementos presentes en la reacción y reconocer los elementos que se oxidan y reducen, teniendo en cuenta que todo elemento libre tiene un número de oxidación igual a 0. Paso 2. Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. Paso 3. Balancear el número de átomos en ambos lados de las semirreacciones. Paso 4. Igualar el número de electrones ganados y cedidos, teniendo en cuenta que el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones cedidos, y colocar los coeficientes encontrados en las ecuaciones original donde se verificó el cambio de número de oxidación. Paso 5. Completar el balanceo ajustado, el número de átomos en ambos lados de las reacciones, y así nuestra reacción estará balanceada. En el método de ion-electrón tenemos los siguientes pasos. Paso 1. Calcular los números de oxidación de cada átomo en cada especie, teniendo en cuenta las siguientes reglas. La primera es que el estado de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga, y la segunda que el estado de oxidación de un elemento libre es 0. Paso 2. Identificar que el elemento se reduce y qué elemento se oxide. Paso 3. Escribir en forma iónica las semirreacciones de oxidación y su reducción, y ajustar cada semirreacción. Paso 4. Multiplicar cada semirreacción por un coeficiente para que tenga igual número de electrones. Paso 5. Sumar ambas semirreacciones. Y por último, el paso 6, que es convertir la reacción iónica en una molecular. Ahora podemos saber cuándo es una reacción de oxidación o reducción. Celdas electroquímicas. ¿Qué es una celda electroquímica? Las celdas electroquímicas fueron desarrolladas a fines del siglo XVIII por los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, por lo que también se les denomina celda galvánica o voltaica en su honor. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental por el cual se puede generar electricidad mediante una reacción química espontánea. Nos referimos a espontánea ya que se produce por sí sola, sin ser provocada. Estos procesos electroquímicos que generan electricidad también son conocidos como reacciones electroquímicas o reacciones redox, en las cuales se produce una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Son reacciones de oxidación y reducción. La sustancia que se oxida gana electrones, la que se reduce pierde electrones. Es así
con este flujo de electrones perdidos y ganados como se produce la electricidad. A continuación, se explicará brevemente cómo debe ser una celda electroquímica. La celda galvánica consta de 2 electrodos sumergidos en sendas disoluciones apropiadas. Con sendas nos referimos a un medio para lograr o hacer que suceda algo, unidos por un puente salino y conectados por un voltímetro que permite el paso de los electrones. Sus componentes característicos son: primero, el ánodo. El ánodo es el electrodo sobre el que se produce la oxidación. El agente reductor gana electrones y por lo tanto se oxida. Por convenio se define como el polo negativo. Segundo, el cátodo. Este es el electrodo sobre el cual se produce la reducción. El agente oxidante pierde electrones y por lo tanto se reduce. Por convenio se define como el polo positivo. Tercer componente, un puente salino. La función del puente salino es la de mantener la neutralidad eléctrica en las semiceldas. Por lo general vienen en 2 tipos, tubo de vidrio o papel de filtro, permitiendo no obstante el contacto eléctrico entre ambas. La conductividad de un puente salino de tubo de vidrio depende principalmente de la concentración de la solución electrolítica. Un aumento en la concentración por debajo de la saturación aumenta la conductividad. Un contenido de electrolitos mayor que la saturación y un diámetro de tubo estrecho pueden ambos disminuir la conductividad. Este tipo de puentes salinos consiste en un tubo de vidrio en forma de U lleno de un electrolito relativamente inerte. El otro tipo de puentes salinos consiste en un papel de filtro, también empapado en un electrolito relativamente inerte. La conductividad de este tipo de puentes salinos depende de una serie de factores: de la concentración de la solución electrolítica, de la textura del papel de filtro y de la capacidad de absorción del papel de filtro. En general, una textura más suave y una mayor absorción equivalen a una mayor conductividad. No se requiere ningún agente de gelificación, ya que el papel de filtro proporciona un medio sólido para la conducción. Y por último, un voltímetro. Este permite el paso de los electrones, cerrando el circuito. Mide la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo, siendo la lectura el valor del voltaje de la celda. En la imagen se ve un claro ejemplo de la celda galvánica o voltaica. Celda voltaica o galvánica. ¿Qué es una celda voltaica o galvánica? Una celda voltaica es un dispositivo para producir energía eléctrica a partir de una reacción de óxido de reducción. La principal característica de la celda voltaica es la pared porosa que separa las 2 soluciones evitando que se mezclen. La pared es porosa para que los iones la atraviesen. La semicelda del ánodo adquiere un exceso de iones de zinc positivos, mientras que al mismo tiempo la semicelda del cátodo consume los iones de cobre. Los iones de sulfuro atraviesan la superficie porosa para satisfacer la neutralidad eléctrica de ambas semiceldas. Celda de Daniel. En la celda de Daniel, las reacciones de oxidación y reducción en los electrodos, es decir, en las reacciones de la semicelda, son electrodo de zinc como ánodo y electrodo de cobre como cátodo. Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones se deben conectar mediante un conductor por el cual pueden pasar los cationes y aniones de un compartimiento a otro. ¿Cómo fluye la energía? La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque existe una diferencia de energía potencial eléctrica entre los electrodos. El flujo de corriente eléctrica es análogo a la caída de agua de una cascada, debido a la diferencia de energía potencial gravitacional o al flujo de gas desde una zona de presión elevada a una zona de presión baja. La diferencia de potencial eléctrico entre ánodo y cátodo se mide con un voltímetro, en voltios, que es el voltaje de celda. Este también se denomina con los términos de FEM. Se denomina fuerza electromotriz, FEM,
a la diferencia de potencial, que es la fuerza que impulsa a los electrones a desplazarse. Una forma de representar una celda electroquímica es mediante un diagrama, como se muestra a continuación. Una barra vertical indica zonas de contacto entre dos fases y la doble barra vertical representa el puente salino. Cuando se representan las celdas voltaicas mediante estos diagramas, se acepta el convenio de situar el ánodo a la izquierda, de tal forma que los electrones fluyen siempre a través del circuito externo de izquierda a derecha. Siempre hay que recordar que la oxidación se produce del ánodo y la reducción en el cátodo. Los electrones fluyen espontáneamente desde el ánodo negativo al cátodo positivo. El circuito electrodo se completa por el movimiento de iones en la solución. Los aniones se mueven hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo. Los comportamientos de la celda pueden estar separados por una barrera de vidrio poroso o por un puente salino. Las celdas más conocidas son las pilas y los acumuladores de plomo. Potenciales estándares del electrodo. Cuando las concentraciones de los iones de cobre y zinc son de 1 molar, el voltaje OFEM de la celda de Daniel es de 1.10 voltios a 25 grados Celsius. Este voltaje tiene una relación directa con las reacciones redox, por lo que es posible tratarlo como la suma de los potenciales eléctricos. Conociendo un potencial eléctrico, el otro puede obtenerse por una simple sustracción. Como es imposible medir el potencial de un solo electrodo, arbitrariamente se le asigna el valor de 0 a un electrodo en particular, para así poder encontrar los potenciales relativos a los otros dos electrodos. Es importante mencionar que el potencial de reducción de hidrógeno a 25 grados se define como 0. En la ecuación observamos que el exponente 0 muestra las condiciones de un estado estándar y E0 es el potencial estándar de reducción o el voltaje de un electrodo asociado con la reacción de reducción. Cuando todos los solutos están en una concentración de molaridad 1 y todos los gases se encuentran a una atmósfera de presión. El electrodo estándar de hidrógeno o EEH sirve para medir los potenciales de los otros electrodos. Por convención, el voltaje OFEM estándar de una celda resulta de las contribuciones del ánodo y del cátodo. Está dada por la fórmula E0 de celda es igual a E0 del cátodo menos E0 del ánodo, de donde cabe aclarar que E0 del cátodo y E0 del ánodo son potenciales estándares de reducción de los electrodos. Por ejemplo, tendremos una celda de zinc y un electrodo estándar de hidrógeno. Ahora podremos observar cómo es que los potenciales estándares de reducción presentan cada una de las reacciones que se llevan a cabo en los electrodos, es decir, la oxidación y la reducción. Por lo tanto, el potencial estándar de reducción del zinc es de menos 0.76 voltios. De igual manera, el potencial del cobre se puede obtener usando la misma expresión y teniendo como resultado que el potencial de reducción del cobre es de 0.34 voltios. Efecto de la concentración en la FEM de las celdas. Hasta ahora, la discusión se ha enfocado en las reacciones redox, en las que los reactivos y productos están en sus estados estándares, siendo difícil mantener estas condiciones. Por ello, existe una relación matemática entre la FEM de una celda y la concentración de reactivos y productos de una reacción redox, en condiciones que no corresponden al estado estándar. Para comprender mejor, acudamos a la ecuación de Nernst, que señala que para las condiciones que ocurren en condiciones estándares, es decir, en actividades unitarias, la fuerza que se impulsa aumenta con el valor positivo de E. Es importante saber que el cambio en las concentraciones de reactivos y productos influyen en el cambio de energía libre de la reacción. El principio de la ley de Letelier indica que el aumento en la concentración de los reactivos desplaza la reacción hacia la derecha y el incremento de la concentración de los productos desplaza la reacción hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza impulsora neta para su reacción se expresa mediante la ecuación de Nernst, que incluye la fuerza impulsora en condiciones estándares E y un término que expresa la dependencia respecto a las concentraciones.
Para la reacción balanceada se toma de la siguiente forma: A de A más B de B es igual a C de C más D de D. La ecuación de Nels fue propuesta por el físico químico alemán Walter Nels, quien ganó el Premio Nobel de Química en 1920 y que trabajó ampliamente en el área de electroquímica. La propuesta original de la ecuación es que el potencial de la celda es igual al potencial de la celda en condiciones estándar, es decir, a una concentración 1 molar, 1 atmósfera de presión y 298 grados Kelvin, es decir, 25 grados centígrados, menos la R, que representa la constante de los gases, cuyo valor es 8.314 joules sobre mol grados Kelvin por la temperatura expresada en grados Kelvin, dividido entre el número de electrones intercambiados por la constante de Faraday. La constante de Faraday representa la carga eléctrica en un mol de electrones, cuyo valor es aproximadamente 96.500 coulombs. Esta se multiplica por el logaritmo neiperiano del cociente de la reacción y la constante de equilibrio en la reacción. Y la ecuación de Nels, que se indica, queda de la siguiente manera, donde E es igual al potencial estándar de la reducción, R es la constante de los gases, T indica la temperatura en grados Kelvin, N indica el número de celdas encanada en cada semirreacción, F es la constante de Faraday, que equivale a 9.648 por 10 a la 4 C sobre mol, y A, que es la actividad de la especie. En un término logarítmico de la ecuación de Nels es el cociente de la reacción Q. La reacción Q es igual a la constante de equilibrio. Para simplificar la ecuación de Nels, hagamos lo siguiente. Se convierte el logaritmo natural de la ecuación de Nels en el logaritmo de base 10 y sustituyendo T por 298.15 grados Kelvin, que equivalen a 25 grados centígrados, se obtiene una forma de la ecuación de Nels más fácil de usar. Ahora bien, la ecuación queda expresada de la siguiente manera: el potencial de la celda es igual al potencial de la celda en condiciones estándar, menos 0.0592 sobre el número de electrones por el logaritmo del cociente de la reacción. Para ser más precisa, vayamos al siguiente ejemplo. Calcula el potencial de la siguiente celda electroquímica, donde zinc pasa a zinc más 2 con 0.5 molar, la plata con valencia más 1, 0.8 molar a plata metálica, queda de la siguiente manera: zinc metálico más 2 iones de plata más 1 nos da como resultado un ion de zinc valencia más 2 moles de plata metálica. Esta se puede transmitir a una celda electroquímica, que, como se sabe, existen dos tipos de celdas: las galvánicas, que son las de reacciones espontáneas, y las electrolíticas, que son las de reacciones no espontáneas. Entonces, por lo tanto, para saber qué es una reacción de celda galvánica, se sabe que se tiene que existir un flujo llamado electrolitro, en donde se encuentra el anodo, donde se lleva a cabo la oxidación, y el cátodo, donde se lleva a cabo la reducción. El anodo tomará el valor negativo y el cátodo un valor positivo. Por lo tanto, el fluido de los electrones va a ser a la derecha y el fluido de la corriente eléctrica va a ser hacia la izquierda a través de un conductor eléctrico. El potencial estándar de la semirreacción quedará de la siguiente manera, donde el del zinc equivale a 0.76 volts y el de la plata igual a 0.8 volts. Por lo tanto, esto se va a sustituir en la ecuación de Nels, quedando de la siguiente manera: 156 volts menos el cociente de 0.0592 entre 2 por el logaritmo de la constante de equilibrio, que es elevar la concentración de su coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Sustituyendo los valores en la ecuación de Nels, queda como resultado final 1.5631 volts. Este ejemplo muestra cómo utilizar el signo de la FEN de una celda para percibir si una reacción de redox es espontánea. En condiciones de estado estándar, para reactivos y productos, la reacción redox es espontánea si la FEN estándar de la celda es positiva. Si la FEN es negativa, la reacción es espontánea en dirección opuesta. Es importante recordar que un celda negativo no significa que una reacción redox no va a ceder al mezclar los reactivos en concentración 1 molar, tan solo indica que el equilibrio de la reacción estándar desplazará hacia la izquierda.
En este ejemplo, se puede observar cómo utilizar el signo de la FEM de una celda para predecir si una reacción redox es espontánea, en condiciones de estado estándar para reactivos y productos. La reacción redox es espontánea si la FEM estándar de la celda es positiva. Si la FEM es negativa, la reacción es espontánea en la dirección opuesta y solo indica que el equilibrio de la reacción está desplazado a la izquierda. A continuación, se muestra una tabla con las potenciales estándares de reducción de varias reacciones de semicelda. Por definición, el potencial estándar de reducción del electrodo estándar de hidrógeno tiene un valor de 0 voltios. Por debajo del electrodo estándar del hidrógeno aumentan las potenciales estándares negativos y por arriba de él aumentan las propiedades estándares positivos. En los cálculos es importante entender los siguientes puntos acerca de esta tabla. El valor de la potencial estándar de reducción se aplica a las reacciones de semicelda que se leen de izquierda a derecha. Entre más positivo sea la potencial estándar de reducción, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Un ejemplo, si tenemos a su agente reductor fluor 2 por una atmósfera más 2 electrones y del otro lado tenemos a su agente oxidante 2 fluor con una carga negativa por 1 molar, y si buscamos en la tabla potenciales estándares de reducción es igual a 2.87 voltios. Este es el valor de la potencial estándar de reducción más alta de todas las reducciones de semicelda, donde fluor 2 es el agente oxidante más fuerte porque es el que más tiende a reducirse. Y cuando tenemos al agente reductor litio con una carga positiva por 1 molar más 1 electrón y del otro lado tenemos a su agente oxidante litio subíndice S, la potencia estándar es igual a menos 3.05 voltios y su potencial estándar es el más negativo, por lo que el litio con una carga positiva es el agente oxidante más débil, ya que es el de la especie más difícil de reducir. En condiciones de estado estándar, la fuerza de los agentes oxidantes aumentan de abajo hacia arriba y lo de los agentes reductores aumentan de arriba hacia abajo. Las reacciones de semicelda son reversibles dependiendo de las condiciones. Cualquier electrodo puede actuar como cátodo o como ánodo. En condiciones de estado estándar, cualquier especie que esté a la izquierda en una reacción de semicelda reaccionará en forma espontánea con la especie que estará a la derecha de cualquier reacción de semicelda. Esta tenga un valor de potencial estándar de reducción menor. Este principio se llama a veces regla diagonal. El cambio en los coeficientes estequiométricos de una reacción de semicelda no afectan el valor de la potencial estándar de reducción porque los potenciales de electrodos son intensivas. Esto significa que el valor del potencial estándar de reducción no se modifica por el tamaño de los electrodos o por la cantidad de disolución. Se puede predecir los resultados de las reacciones redox en condiciones de estados estándar, ya sea que se lleve a cabo una celda electroquímica donde los agentes oxidantes y reductor estén físicamente separados o en un vaso de precipitados donde los reactivos estén mezclados.